Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque nos concede una vez más acercarnos al trono de la gracia del Padre y también a sus hogares. Queremos que el Señor nos hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, y vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, en el libro de San Juan capítulo 3. Doy gracias al Señor porque Él me concede estar con ustedes, dirigiéndoles estas palabras que no son mías, es palabra de Dios. Y vamos a leer la palabra aquí en el libro de San Juan capítulo 3, versículo 8. Dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice que todo aquel que es nacido del Espíritu es como el viento, dice. Oye su sonido, pero más no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. En otra parte dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La gente corre para un lado y para otro, llena los estadios, llena los cines, llena los salones de baile, pero el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu, no va con la corriente del mundo, es guiado por el Espíritu, va a otras partes. La gente se admira porque el cristiano no corre la misma carrera que ellos llevan. Pero vamos a ver aquí en el libro de los Hechos capítulo 8 a un siervo de Dios que era guiado por el Espíritu. Hechos capítulo 8, por favor, dice en el versículo 39. Felipe fue guiado por el Espíritu a juntarse con el eunuco y le habló del Evangelio. Pero lo que veo es esto, mire, en el versículo 38 y 39, dice que el eunuco mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso, el eunuco siguió gozoso su camino. Felipe bautizó al eunuco, pero de repente el eunuco ya no lo vio, porque había sido arrebatado por el Señor. Dice el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto. Estaba en un lugar y de repente se encontró en otro lugar, porque había sido arrebatado por el Espíritu. La palabra que se usa allí en el griego es harpazo, y hay varias partes en la Biblia donde aparece esa palabra, y en el hebreo es mepistemi. Pero vamos a ver esto, vamos a ir rápido a 2 Corintios capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Dice aquí Pablo: conozco a un hombre en Cristo, dice, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue, y usa otra vez la palabra esa, harpazo, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Está hablando de él, está hablando de él. Él no quiere decir que es él, pero al leerlo se da cuenta uno de que está hablando de él, que fue arrebatado, dice, hasta el tercer cielo, fue llevado a la presencia misma de Dios. Él no sabe si fue en el cuerpo o no fue en el cuerpo, si se salió su espíritu, su alma, y se fue para allá, o si fue con todo. Él no sabe eso, pero lo importante que se sabe es que él
fue arrebatado, porque así como Felipe fue arrebatado para ir a donde estaba el eunuco y de allí salió arrebatado otra vez para Azoto, de la misma manera el Señor arrebata a su pueblo. Somos llevados por el Espíritu. Dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Dice que el viento sopla. Quisiéramos ver en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 22, aparece otro siervo de Dios en el Antiguo Testamento, y se llamaba Enoc, y dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Aquí se puede ver que Dios quiere y puede hacerlo. Él sabe a quién, Él sabe cuándo, Él sabe cómo llevar al que Él quiere. En ese tiempo, por supuesto, a Enoc quizás lo querían hasta matar y no había otra salida más que llevarlo, porque estaba tan perdido, estaba tan corrompido el mundo, que Enoc ya no había que hacer, desesperado, ¿verdad? Así como en Lot, ¿verdad? Cuando llegaron los ángeles donde Lot, que querían violar a los ángeles. Así estaba el mundo de corrompido. Y entonces aquí dice que Dios lo que hizo fue llevarse a Enoc. Se lo llevó, desapareció, dice. Hay otro pasaje en el libro de Segunda Reyes. Vamos a ir rapidito a Segunda Reyes, capítulo 2, dice la palabra del Señor que Elías también fue arrebatado. Dice en el versículo, esos son textos bien conocidos, ¿verdad? El versículo 11 dice que iban caminando con Eliseo, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Aquí vemos que Elías también fue arrebatado, fue llevado al cielo mismo, a la presencia de Dios, en cuerpo y alma. No murió. Enoc tampoco murió, porque fueron llevados en cuerpo y alma al cielo mismo. Y los que han tenido ese privilegio, pues qué bueno, qué precioso. Jesús mismo, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, yo quisiera que por favor, si tiene su Biblia y quiere ver eso, Apocalipsis capítulo 12, nosotros lo conocemos esto como la ascensión de Jesús. Ya cuando Jesús se fue para el cielo, vino y dice que vino una nube y se lo llevó, lo arrebató. Pero en el capítulo 12, versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, hablando de Jesús, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. O sea, el poder de Jesús para gobernar a todo el mundo. Y su hijo, dice, fue arrebatado para Dios y para su trono. Y aquí aparece otra vez la palabra harpazo, que fue arrebatado. El Señor arrebata a su pueblo, el Señor puede arrebatar a su pueblo. En el libro también de Apocalipsis, en el capítulo 11, ahí cerquita, ahí a la par, está, aunque no aparece la palabra arrebatamiento o la palabra resurrección, vamos a ver aquí en el capítulo 11, versículo 3, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Pero más adelante, para ir rápido, en el versículo 11 dice, pero después de 3 días y medio testigos, y dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá,
y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Aquí se puede ver que también hubo un arrebatamiento, una resurrección. Estos dos testigos, que algunos dicen que son Enoc y Elías, cuando en la época del anticristo personal, en esa época que viene cualquier momento, no se sabe cuándo, ellos van a estar predicando contra el anticristo y no van a poder hacerles daño. Por 3 años y medio van a estar predicando en Jerusalén, porque allí se va a sentar el anticristo en el templo de Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. Y ellos van a estar diciendo de que ese es el falso Mesías, que ese no es el Cristo, pero no les van a poder hacer daño. Pero a los 3 años y medio, después de 1260 días, los van a matar. Pero a los 3 días y medio, después de que los hayan matado, porque no los van a enterrar, sino que los van a dejar allí, dice la palabra, se va a levantar, van a resucitar y Dios se los va a llevar. Todas estas son argumentos bíblicos que nos corroboran, que nos amparan para decir que el Señor puede hacer eso. No era el Señor. Y por último tenemos en 1 Tesalonicenses, por favor, si me acompañan, en 1 Tesalonicenses, vamos a buscar en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, 1 Tesalonicenses 4, 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, aquí está hablando siempre de que dice que seremos arrebatados juntamente con ellos. Y esto nos habla de una resurrección, por supuesto. Para terminar, ya estamos finalizando, hermanos. Quisiera que viéramos en el Apocalipsis 20, del 4 al 6. 20, del 4 al 6. Fíjense de que aquí, porque la Biblia en una parte habla una cosa, en otra parte lo explica más, en otra parte lo explica más, y hay que ir viendo las explicaciones que va dando la Biblia en una parte y en otra y en otra. Dice Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjense de que dice que aquí no aparece la palabra resurrección, pero dice que fueron decapitados y entonces vinieron y se sentaron a reinar con Cristo 1000 años. Pero el versículo 5 dice, pero los otros muertos, los que recibieron la marca, los que no aceptaron a Cristo, los que vivieron en pecado, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir, o sea, no resucitaron hasta que se cumplieron 1000 años. Esta, dice, es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda resurrección es para los perdidos, y eso va a ser después de 1000 años, dice. Los otros no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Por supuesto, todo esto tiene más explicaciones que ahorita en este momento no lo vamos a ver porque hay minucias. Aquí estamos casi pintando con brocha gorda, como decimos, pero hay partes donde hay que picar más finito, hay partes donde hay que ver más cosas más finitas, más minuciosas, pero no queremos entrar en esos detalles tan finos,
pero sí podemos ver por lo menos a grandes rasgos esto que va a acontecer cualquier momento. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mire, esta es una promesas lindas, promesas preciosas. Dice que el que tiene esta esperanza, en él se purifica así como él es puro. Eso está en 1 Juan 3, 2. Dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él venga, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y el que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, dice. O sea, esta es la consagración del cristiano, saber que queremos llegar a ser como él es. Claro, aquí el Señor ya está procesándonos, ¿verdad? Y nos está haciendo crecer hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero eso va a ser, esa conclusión, se va a concluir el día en que Él aparezca y lo veamos a Él. Porque seremos semejantes a Él, dice, porque le veremos tal como Él es. Entonces, yo quisiera que para el último versículo, Marcos 13, por favor, es un versículo que el Señor me ha regalado aquí. Marcos 13, Mateo, Marcos 13, vamos a ver, aquí está. Marcos 13, 35, dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. En ese tiempo, la noche se dividía en 4 vigilias. La primera vigilia terminaba a las 9 de la noche. La segunda vigilia terminaba a las 12. La tercera a las 3 de la mañana de ahora. Pues ellos no contaban el tiempo como lo contamos nosotros, ¿verdad? Para ellos el tiempo es de otra forma. Para nosotros lo contamos así. Y la cuarta vigilia es de las 3 de la mañana en delante. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, sino que nos halle velando. No habla de velar así, de no dormir, ¿verdad? Sino que velando, que el enemigo no vaya a hacer estragos en nuestra vida, velando de mantener nuestras ropas blancas, no manchando nuestras ropas, velando buscando su rostro, pidiéndole que nos llene con su aceite santo para que nuestras lámparas estén encendidas a la hora de encenderlas. Esto es velar, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros os digo, dice, a todos los digo, dice, a todos os lo digo, velad, dice. Entonces, hermanos, esta es una palabra que no sé, pero esto a mí, pues, por supuesto, me santifica, me pone en qué pensar para que no viva descuidado, sino que esté siempre a la expectativa de que el Señor va a venir en cualquier momento. Fíjense que dice que no se sabe cuándo va a venir. No se sabe si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Algunos dicen que va a venir antes de la gran tribulación. Otros dicen que va a ser a medio tribulación. Otros dicen que va a ser antes del milenio. Otros dicen que después del milenio. Pero hay un texto que dice ahí, ¿verdad? Yo los voy a librar, dice. Yo los voy a librar de la gran tribulación. O sea, hay señales allí donde nos dice, no nos dice el día ni la hora, pero hay señales, dice. Cuando la higuera brote sus ramas y reverdezca la higuera, saber que el verano esté cerca, que mi venida está cerca. Hay señales, muchas señales en la palabra del Señor. Y ahora este tiempo que vivimos es un tiempo donde el Señor nos está regalando, hermanos, esta bendición. Esta es una gran bendición. Estar en cuarentenado es una gran bendición. Para algunos este es un sacrificio. Para algunos esto es una
un castigo, pero para los cristianos, no sé para usted, pero realmente es una vacación que el Señor nos está dando, ¿verdad? Si solo corriendo pasábamos de un lado y otro y haciendo esto y haciendo lo otro, y ahora el Señor los tiene bien guardaditos, orando, leyendo la Biblia, haciendo cositas en la casa que nunca la habíamos hecho porque nunca habíamos tenido tiempo quizás de arreglarle la pata a la mesa, por decir algo, ¿verdad? O a la silla, ¿verdad? Y entonces ahora el Señor nos ha dado tiempo, pero no solo de arreglarle la pata a la mesa, hermanos, o la pata a la silla, sino hay que arreglar nuestra vida espiritual también, ¿verdad? Porque fíjense que en el mundo, me va a decir, usted se pasó, hermano, pero fíjense de que cuando Jesús vio a la mujer samaritana, le dijo, 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Imagínate que en este tiempo de cuarentena hay hombres que, incluso cristianos quizás, ¿verdad?, que andaban con un pie más largo que otro, como decimos vulgarmente, ¿va? Y ahora tiene que estar en su casa guardadito para su esposa, o la mujer guardadita para su esposo, santificado, porque algo a la fuercecita, pero el Señor así está haciendo la obra para que cuando Él venga, no nos halle durmiendo, nos halle velando, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole a Él que no nos deje, sino que nos lleve a su reino glorioso. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial de gloria, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso, Señor, así como hiciste con esos grandes siervos tuyos, Señor, grandes siervos de Dios, Señor. También ese privilegio lo tienes reservado, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo, Señor. No sabemos a qué hora vas a venir, Señor. No sabemos, Padre, pero sabemos que lo has hecho en muchas ocasiones, Señor. En otras ocasiones, en otros tiempos lo has hecho, Señor, y para ti no hay nada imposible. Eso es lo que dice tu palabra. Realmente esto ofende al intelectual, al que razona con la mente, porque dice que esto es locura, esto es locura para la mente terrenal, esto es locura, no las puede entender, se burla, se mofa, Señor, pero nosotros, Señor, estamos creyendo tu palabra, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, y no nos va a sorprender nada, Señor, que venga, porque nos va a hallar despiertos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a tu pueblo, bendice a mis pastores, Señor. Bendice, Señor, esto no es, Señor, nada humano, Señor. Esto no es una competencia, sino que esto es una palabra, Señor, que está escrita en tu palabra para nuestra edificación, para nuestra consolación. Yo no quiero ningún puesto, yo no quiero nada. Yo lo que quiero es, el día en que tú vengas, ser llevado contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice a tu pueblo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos.